Salve. Hoy, Santiago. Santiago. ¿Mm? Gracias a los nombres de algunos jugadores de fútbol que han puesto a sus hijos Tiago, involuntariamente o voluntariamente, ¿quién les dice? Nos ha ayudado en la etimología y en la hagiografía y la hermenéutica de este nombre, puesto que es Santiago, ¿no? Protector de España, santo patrono de España, aunque hoy en la España de hoy parece que no se festeja o lo festejan algunos, me dicen algunos corresponsales españoles que tenemos, que tengo, porque yo no tengo, son amigos desde luego, pero a muchos prefiero llamarlos corresponsales, ya que nos correspondemos. ¿No? Y parece que se va a festejar, o ya se ha festejado en el día de hoy, solamente en Galicia, precisamente en Santiago de Compostela, donde se supone que están sus reliquias, sus restos, parte de sus restos, y me dice incluso uno de estos corresponsales que en Galicia se haría por razones de separatismo. Otro día tendríamos que hablar del separatismo, no, no solo del español, desde luego, aunque allí pareciera que está dándose con mayor. Pero bueno, dejemos eso. Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, ya que tenemos también a otro apóstol de los 12 discípulos, 12 apóstoles, que es Santiago el Menor. Santiago el Mayor es hijo de Juan, según nos cuentan los evangelios sinópticos, esto es los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no el de Juan, ya que él no aparece allí en nombre propio, sino que aparece siempre como el discípulo que el maestro amaba. Entonces los tres primeros se llaman sinópticos en el sentido que cuentan básicamente cronológicamente la misma historia, una sinopsis, no así el de Juan. Bueno, de Santiago el Mayor y su hermano Juan eran hijos del así llamado Zebedeo, aquellos que, dos de los cuales Jesús o Jesucristo los convoca y los haré pescadores de hombres. Pero bueno, eh, Santiago, o sea, que era Santiago, ¿no? O San Iago, por ejemplo, el nombre Iago, ¿no? El malvado de Otelo, es una variante, en este caso portuguesa, inglesa, de, que Shakespeare tomó, de este nombre. También son variantes James, y posiblemente está en discusión Diego. Pero sería largo extendernos en este tipo de fascinantes etimologías. Interesante del caso, creo, para subrayar hoy, es que se unió Santiago, ya que en las luchas de la reconquista española, cosa que algunos historiadores españoles ahora tratan de decir que no hubo tal reconquista, bueno, en fin, suicidio colectivo. En la reconquista española, luchando contra el Islam, las tropas, los caballeros, los soldados cristianos, en su lucha gritaban Santiago, ya que era el protector, ¿no? de las armas españolas, de las armas cristianas. Entonces ahí al grito, Santiago se unió y se convirtió en este nombre Santiago, que es el más común, aunque se ha vuelto a utilizar, como decimos, vi algunos interesantes jugadores de fútbol de la selección argentina, Tiago, que es Yago. Bueno, Santiago del Compostela. Más allá de esta interna, que esperemos se aclare en algún momento, que haya luz
puesto que justamente Santiago es uno, junto con su hermano Juan y Pedro, son los tres discípulos que Jesucristo, Jesús, lleva al monte Tabor, ¿no?, en medio de la noche, en ese episodio que narra los tres evangelios sinópticos llamado de la transfiguración, que es uno de los milagros, al menos así me lo enseñaron, y lo creo a pie juntillas, más herméticos que tiene el evangelio de todos ellos. Precisamente los propios evangelistas o las propias, citando las palabras de Cristo, ya le dan ese carácter hermético porque incluso Pedro, que es el más hablador, ¿no? De todos ellos, habla de mencionar este milagro, esta transfiguración, a la cual ha asistido junto con Juan y Santiago, y Cristo le dice que no mencione aquello que hayan visto. Bueno, Jesucristo lo repite muchas veces, ¿no? No repitan no repitan en público aquello que les comento, pues se volverán contra ustedes, y los pisarán. No arrojéis o no arrojen, para decirlo más argentino, perlas a los puercos. En fin, o sea que el carácter, digamos, de secreto, de cosa hermética, aparece en los evangelios y sobre todo en el milagro de la transfiguración, que se desarrolla aparentemente, hay discusiones, en el monte, todavía hoy conocido como Monte Tabor, donde sí cuentan los tres evangelistas que la figura de Cristo se une, hace un terceto junto con los Elías y Moisés. Eso es lo que cuentan y que hay un rayo deslumbrante y quedan todos deslumbrados y hay como una transfiguración. Figura como una epifanía, pero es errado esto. Ya hemos explicado lo que es una epifanía. Una epifanía es la de los Reyes Magos. Esto es una teofanía. Pero bueno, está todo revuelto y también está revuelto eso. Epifanía de los Reyes Magos, como lo hemos definido nosotros, por nuestra parte, en varios de nuestros libros, por ejemplo, en Dominio Eminente, es la manifestación de lo sagrado en medio, en un marco, en una diégesis que materialmente contradice o parece contradecir la propia revelación sagrada. Por ejemplo, la Epifanía de los Reyes Magos, donde aparece el Salvador del mundo, el Rey del mundo, ¿dónde? En un marco que contradice esa revelación, en un pesebre, esto es en un establo, rodeado de animales y seguramente con olor a estiércol. En cambio, la hierofanía o la teofanía es la manifestación de lo sagrado, pero en un marco diegético, material que no contradice o aparentemente no contradice, porque estas contradicciones desde luego son buscadas, desde luego todo esto está buscado, está puesto en escena por el mayor puestista en escena que podamos concebir. Entonces en la teofanía, o en la hierofanía, la manifestación de lo sagrado, de lo divino, ahí sí se da en un marco como en medio de las alturas del monte Tabor, y en medio de la noche, y en un bosque y todo eso. Ahí no contradice este tipo de manifestación, de fanía, que es la manifestación, un fano, aquello que se muestra, aquello más interno. Por eso aquel que no ha llegado todavía a eso, ¿no?, o el límite a eso, es algo profano. Pero bueno, regresemos a Santiago el Mayor, Jacobo, como los llaman los griegos en la Septuaginta, Jacobo, y Jacob en hebreo o en arameo. Ahí tendríamos que ir porque a su vez pareciera que esta raíz semita
se retrotrae incluso más allá de los egipcios, sino ese pueblo muy curioso, ¿no? Que por mi parte particularmente me fascinó, que duró como un suspiro, ¿no? Que son los Ixos, ¿no? Esos que invadieron, tomaron el poder muy rápidamente en Egipto, pero duraron lo que un suspiro. Bueno, está Sisi, que quiere acompañarnos precisamente en lo que vamos a hablar, que es el Camino de Santiago. A partir entonces de este santo, este protector de España, de las órdenes militares, como la Cruz de Santiago, ¿no? Esa orden militar, ¿no? Similar a los templarios y a los caballeros hospitalarios, ¿no? Esa orden, digamos, esa cruz, ¿no? De Santiago, ¿no? Que por ejemplo está en cuadros o que representan, por ejemplo, a Quevedo y a el propio Velázquez. Velázquez en su autorretrato, digamos, en las Meninas aparece con la cruz de Santiago. ¿No? Y es casi seguro afirmar que Velázquez, Diego Velázquez Silva, estaría más orgulloso haber logrado casi al final de su vida ser partícipe de la Orden de Santiago, ser un caballero de Santiago, que ser un pintor. Así como Cervantes estaría poco antes, estaría casi contemporáneamente, estaba mucho más orgulloso de haber sido soldado en Lepanto que de haber escrito, entre otras cosas, el Quijote. Para matizar el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una peregrinación que por suerte se ha retomado en las últimas décadas y que era una peregrinación que comienza hacia los años 900 y que tuvo un grandísimo desarrollo durante la mal llamada Edad Media. Y que recorría todos los 4 rincones a lo largo de toda Europa y más allá de Europa, incluso en el actual Medio Oriente, el actual llamado Medio Oriente, norte de África, las antiguas provincias romanas o romanizadas, y todas convergían ese camino hacia Santiago de Compostela. El Camino de Santiago. Es Compostela, el nombre Compostela, es un derivado no tan conocido, debería conocerse, de Campus Stellae, campo de estrellas, lo que se llama la Vía Láctea. Y se cuenta que antes de los desastres producidos por las herejías protestantes y sobre todo luego de la llamada Revolución Francesa, destruyeron toda una serie de mojones a lo largo de Europa, por un lado la Europa protestante, lo que es la actual Holanda, los países germánicos y demás, y en la propia Francia. Bueno, todos estos mojones, todos estos paradores, estos pilares, reproducían a escala terrena la Vía Láctea. Por eso se llamaba el Camino de Santiago y se llamaba Compostela. Así que era un plano, terreno que reproducía la Vía Láctea o el campo estelar, Compostela, Campos Esteli. Esta interpretación, esta parte, como hemos hablado también de la transfiguración y y de lo que sucede en el Monte Tabor y aquello que dice Cristo y que muchas veces repite esto de que no se diga o que se ha guardado, queremos aclarar de paso que esto es lo que se llama la tradición hermética.
no en todo caso la tradición gnóstica, porque se usa para cualquier cosa, para un barrido, para un fregado, y luego de nuestra charla, de nuestra videocharla sobre la teoría política de Erich Voegelin, que utiliza el gnosticismo como una suerte de secularización, de utopía secular, y bueno, eso lo pueden ver para no repetirnos en este otro video dedicado a la teoría política de Voegelin. Así que vamos a emplear, al menos en este diálogo, en estas charlas con ustedes, preferentemente el carácter hermético, ¿no? Que viene de Hermes, ¿no? Que es la comunicación entre lo alto y lo bajo, ¿no? Así como era Hermes o Mercurio, ¿no? Que comunicaba, era el mensajero de los dioses. Esta tradición hermética, hay que aclarar que algunos catoliquitos domingueros, como decía el padre Castellani, esos que se acuerdan media hora por semana de ser católicos, que no entienden absolutamente nada, ni quieren entender del tesoro se tienen, que tienen, que esta tradición hermética, no excluye, ni ponemos a un costado la parte, digamos, exotérica, esto es la parte de salvación para todos, la parte teológica. No quiere decir que eso quede excluido, simplemente que también, además de eso, sigue habiendo, se perdió o se dejó de emplear, vamos a tener que dedicar otra charla, en determinado momento, esta tradición, este elemento más simbólico, y se simplificó el ritual. Bueno, ahora más que simplificar, prácticamente parece una reunión de consorcio, pero bueno, se fue simplificando que como bien explica Mircea Eliade en el prólogo de uno de sus libros más eruditos, que es Nacimiento y Renacimiento, también conocido como Iniciaciones Místicas, un título repelente verdaderamente, que no tiene nada que ver, sino que es Nacimiento y Renacimiento, tal cual él lo bautizara. Entonces debe muy sencillamente que cuando el catolicismo, primero el cristianismo, se fue haciendo una religión más masiva, no sé si decir popular, sí popular en el sentido romano, la parte, digamos, hermética, iniciática, se fue, no diría eclipsando, poniendo un costado, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que esto permanezca en el limbo. Esto sigue existiendo. Así que eso aclaro o aclaramos, no solo a quienes nos siguen o ven esto, sino a ciertos comentarios que hemos recibido muchas veces no solo en nuestro caso, de que nos apartamos del catolicismo. Me parece que se apartan ellos. En todo caso, si el catolicismo para ellos es simplemente esto, esa reunión dominguera de media hora, bueno, no hay ningún problema. Pero el catolicismo tiene y sigue manteniendo, como toda manifestación tradicional, una determinada simbología hermética, iniciática, ni hablar presente toda la literatura, no solo de Dante, sino en el barroco y todo esto, sino que, como saben los lectores o algunos seguidores de mis seminarios, de nuestros seminarios, esto de luego se fue transformando en eso que llamamos la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Así que esto no tiene nada que ver con ningún tipo de cosa supuestamente hereje, ni nada que ver. Al contrario, es estrictamente tradicional. Pero, repetimos, para la salvación de nuestra alma y la confesión y el perdón de nuestros pecados, sigue, eso es lo extraordinario, precisamente del catolicismo, sigue aún en el grado de desritualización y de sacerdotes cada vez más ignaros, más ignorantes, más chapuceros. Aún así, para la salvación y para la confesión de nuestros pecados y nuestro perdón, esto es exotéricamente, eso sigue funcionando. Eso es milagroso también. Lo cual no quiere decir
que se pierda este otro tipo de elemento, esto es esotérico, que el propio Cristo y los propios evangelistas mencionan repetidamente. Ya he dado algunos ejemplos, se podían abundar. Por cierto, por otro lado, por ahí, porque a veces se comenta, la gente más le comenta, y generalmente algunos supuestos amigos, bueno, como decía Truman Capote en un momento, que estaba feliz de él, luego de su primer éxito literario, estaba, creo, en Sicilia, nada menos, creo que en Siracusa o en algún lugar así, en una playa, tostándose, y alguien, dice un amigo, precisamente entre comillas, le había mandado críticas, un sobre con una serie de recortes de críticas negativas de una novela suya, no recuerdo cuál, creo que El arpa de hierba, o El arpa de pasto, como se traduce, todas negativas. Y Truman comenta, ¿no? En esta crónica, que la así que está incluida en ese tomo maravilloso de crónicas y de ensayos que se llama Los perros ladran. Los perros ladran y la caravana pasa. Una variante de Ladran, Sancho, etcétera, etcétera. Y entonces el propio Truman Capote dice que si no hubieran sido críticas negativas, estos amigos no me las hubieran enviado. Bueno, parece que nosotros también tenemos ese tipo de amigos, ¿no? Que nos comentan cosas negativas. Pero bueno, creo que alguno también ha incursionado en alguno de nuestros sitios, en el muro o en YouTube, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el doctor Jung. Por el contrario, somos totalmente opuestos a todas las cosas dichas por el doctor Jung. Somos absolutamente anti-jungianos. Sé que esto puede sorprender a algunos porque lo toman muchos de los, digamos, interesados por estos elementos de datos tradicionales y de metafísica como uno de, digamos, del palo, como se suele decir, y tengo malas noticias o buenas noticias. No tiene absolutamente nada que ver. Por el contrario. Así que este tipo de interpretaciones o de lecturas herméticas, esotéricas, no tiene absolutamente nada que ver con el Doctor Yu. Personaje que, por otro lado, consideramos a alguien absolutamente nefasto. Incluso en muchos de estos directores de cine, que para nosotros son el ejemplo de lo peor, del anticine, de lo alegórico, no haremos los nombres porque hay como una suerte de trilogía o tetralogía ejemplar, ¿eh? Todos ellos fueron influidos en sus burdas alegorías por las reducciones junguianas. Muchos de ellos incluso se trataron con terapeutas junguianos. Bien, sería otro tema. Así que quede aclarado eso. Obviamente, aclarado, ¿no? Esto sería como la transfiguración, cambiando lo que haya que cambiar. Es un rayo de luz, como decía el amigo invisible, que dura y que luego, como Santiago, también Pedro y Juan, no podemos explicar y queremos fijar ahí, ¿no? En el Monte Tabor, queremos levantar 3 tiendas, algo así, dice San Pedro, o Pedro, en ese caso Simón Pedro, para recordar eso, ¿no? Y Cristo le dice que no, y que cuando bajen, desciendan y tenemos un eje vertical, no le comenten nada a nadie. Bien, entonces, por Santiago, Jacobos, o Jacobos, protector de España, protector de la milicia cristiana, y uno de los 3 discípulos que por algo, de las 3 iglesias, la iglesia pétrea, conocida también como Vaticano, la iglesia secreta o apocalíptica, la joánica o de Juan, y la iglesia, la tercera iglesia, que es la jacobea, la de Santiago. Así que feliz día para
España, para la militancia, la milicia cristiana, que más que nunca debe estar atenta, y también recemos y brindemos para que en nuestra amada España, en cuyo idioma más o menos nos estamos expresando, vuelva a retomar el camino de la unidad, ¿no? Más allá de las diversidades y los dialectos o idiomas particulares, ¿no? Porque España desunida, Europa desunida, sería el acabose. Y recordemos, para hacer pandant con otra de nuestras charlas, que estamos en medio de una guerra mundial que va a extenderse muchísimo tiempo y que además es una guerra estrictamente religiosa, mucho más religiosa que las guerras de religión del siglo XVII. La diferencia es que solo una de las partes declara que combate en sentido también religioso. Y el otro también, pero no lo dice. Bueno, esperemos que Santiago, nos ilumine. Desde, aunque no podemos estar, sin recorrer, ya que ese es el camino de Santiago, es un camino iniciático, es un camino que podemos además reproducir, no con esos mojones que reproducían la Vía Láctea. Por cierto, el film de Buñuel, uno de los más interesantes, esto es cuando no hacía chapucerías para, para, para sacarle plata a los productores franceses, trata a su manera, de manera bastante acertada, este elemento. Así que esperemos que este camino de Santiago, que es un camino iniciático y que puede hacerse cambiando lo que haya que cambiar, ya que es polarizable toda simbología, esto es trasladable como soporte material a diferentes soportes, nos iluminen más que nunca en medio de esta guerra. Bueno, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.